Dios perdona, restaura y da propósito a los marginados. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:28 la palabra del Señor. Y de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. De lo vil, de lo que no tiene valor. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón de nuestros pecados, Él nos perdona y nos da un ministerio, nos da un propósito, nos da una comisión. Él tiene misericordia y no es por nuestro conocimiento, sino porque Él escoge según su soberanía, su gracia, su misericordia y su amor. Somos útiles en las manos de nuestro Creador. Podemos seguir trabajándole para la gloria de su nombre y cumplir su propósito en nuestras vidas. Y el propósito de Jehová se cumplirá en nuestras vidas si nosotros le permitimos y le buscamos. Bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición. Leamos juntos la Biblia. Este día continuamos para la gloria del Señor leyendo en el Antiguo Testamento el libro de Jueces y en el Nuevo Testamento estamos leyendo el libro de los Hechos y vamos a orar, suplicarle al Señor que nos bendiga y que nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre. No tenemos con qué pagarte, mi Dios amado. Tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por el perdón que has dado de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque has restaurado nuestras vidas, Señor. Has restaurado nuestras familias. Te ha glorificado, Dios mío. Nos has dado propósito, Señor, para vivir en ti, Dios mío santo, trabajándote, Señor, en tu viña santa, Señor. Levanta más obreros a tu viña, Señor. Rescata las almas, Padre. Levanta, Dios mío, Señor, más pilares, nuevos siervos y siervas, esforzados y valientes. Padre, que esta palabra llegue, Señor, y que sea, Dios mío, como esa agua fresca de vida, llevando el mensaje de salvación que hay en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Que tu Espíritu Santo siga tocando los corazones para bien, Señor, para salvación, para vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar y como de costumbre para la honra del Señor, vamos viendo qué leímos en el capítulo anterior. Vamos haciendo un resumen, una vista panorámica de los puntos, ¿verdad? Los temas que vamos encontrando en la lectura y también nos sirve para tener los antecedentes para luego continuar con la lectura del día de hoy. Vimos en el libro de los jueces, básicamente entramos acá a ver la historia de un juez líder, una persona, un guerrero que se llamó Jefté, un líder que fue marginado, pero que también fue muy valiente y fue elegido de parte del Señor para ayudar y auxiliar a su pueblo, ¿verdad? Porque los amonitas los tenían totalmente ya opresionados y entonces vemos que Jefté era un guerrero muy especial, valiente, que tuvo su padre con una ramera. Entonces él fue marginado, fue menospreciado, lo desplazaron y fue expulsado por sus hermanos, siendo básicamente lo que conocemos como un marginado social. Sin embargo, Dios tenía planes, planes de bien, planes grandes para con él usarlo como un instrumento, un libertador. Y esto demuestra que Dios en su gran bondad, aún como veíamos al principio de este video, de lo vil y despreciable del mundo, Dios escoge para que la gloria no sea para el hombre, sino que para Dios. Que a veces nosotros ponemos la mirada en personas que son capaces, a nuestro criterio, que tienen capacidad intelectual, que tienen ciertas habilidades, pero al final todo eso lo da el Señor, son dones que en su gran misericordia reparte. Y Él pone su mirada y sus ojos más allá, más profundo y más amplio de lo que nosotros podemos ver. Entonces esto nos demuestra que Dios utiliza a los menos aptos muchas veces y a los rechazados para poder cumplir su propósito, porque si su presencia está con nosotros, entonces hay victoria. Hay un liderazgo, bendito Dios, en los ancianos de Galaad, y fueron a buscar a Jefté para que fuera su líder y que los condujera en la guerra ante los amonitas, debido a que él ya tenía una reputación también como guerrero. Jefté acepta, ¿verdad?, confiando que la intervención divina se va a manifestar. Entonces lo que él hace primero es que Jefté envía un mensaje a los reyes de los amonitas y empieza a relatarle la historia de cómo fue que Dios actuó en el pueblo de Israel, cómo el Señor
los formó, los tuvo en Egipto, pero los sacó y les fue dando la victoria, que básicamente esa tierra les pertenece a ellos, es su heredad. Pero entonces, en su gran misericordia, él buscaba una solución pacífica primeramente, y esto nos demuestra que Jefté conocía la palabra del Señor. No ignoraba los prodigios y el poder del Señor. Su confianza estaba en Dios. Pero ante esto, pues básicamente ellos se opusieron, no atendieron a una negociación, a una solución pacífica, y entonces vino algo que es muy importante e indispensable para que tengamos la victoria: que el Espíritu de Jehová esté en nosotros, con nosotros, y se manifieste con poder. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, lo que le permitió derrotar a sus enemigos contundentemente. Los amonitas fueron derrotados y hubo una gran victoria, pero ahí Jefté, antes de todo esto, hace un voto imprudente y muy a la ligera. Él le dice al Señor que si él le da la victoria, le ofrecería en holocausto, óigalo bien, lo primero que saliera de su casa al regresar. Y entonces, amados hermanos, ahí viene la dura prueba para Jefté, porque si bien es cierto, tuvo la victoria, tal como el Señor le había concedido, le había proveído su presencia, no era necesario que Jefté le hiciera todo esto, este voto tan a la ligera. No se puso a pensar que podría tal vez ser su hija la que saldría, su única hija básicamente. Y siendo así, que ella fue la que salió cuando vino de la victoria. Entonces la hija, y hace énfasis la Biblia que era una virgen, salió a encontrarle, y ahí fue donde él sintió su dolor. Y le dice a la hija que iba a ser la causante de un gran dolor a su vida, porque tenía que cumplir lo que le había prometido al Señor. Entonces ella le dice valientemente que haga conforme él había prometido a Jehová, pero que le permita un tiempo para llorar su virginidad. Entonces, amados hermanos, algunos interpretan que él como conocedor de la palabra, obviamente no podía hacer una inmolación humana porque estaba prohibido por la palabra. Pero otros dicen que sí. Entonces, donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Donde la Biblia habla, nosotros tenemos que hablar. Pero pedirle al Señor que nos ayude a tomar la enseñanza, la esencia básica de todo lo que estamos leyendo, porque esto nos enseña a nosotros que si Dios estaba con él, al final nosotros tenemos sí que esforzarnos, sí que buscarle, pero todo lo recibimos por su gracia. Nada bueno merecemos, porque somos malos, dice la palabra. Dice la Biblia que no hay ni uno justo sobre la faz de la tierra. Todos somos pecadores. ¿Qué merecíamos? La muerte por pecadores. Pero la gracia de Dios se manifiesta en la vida, ministerio y poder de nuestro Señor Jesucristo, y nos deja su Espíritu Santo para ayudarnos. Jesucristo nos lava, nos limpia con su sangre, y el Espíritu Santo nos ayuda. Si bien es cierto, nosotros tenemos que someternos, buscarnos, tratar de ser obedientes, pero no envanecernos de que lo que tenemos es porque lo merecemos, no, sino que reconocer que nosotros nada bueno merecíamos, y no tenemos que hacer votos a la ligera, porque sabemos que si le prometemos algo al Señor, que Dios nos ayude a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, básicamente esto también nos lleva a analizar que si fue una u otra situación. Otros dicen de que sí, que la tuvo que ofrecer en sacrificio. Otros dicen que no, que fue que la hija tuvo que vivir toda su vida sin casarse, por eso es que ella lloraba su virginidad. Entonces, como siendo su única hija, obviamente ella no iba a tener descendencia de una u otra manera, y Jefté también no iba a tener ya descendencia a través de su hija. Gloria sea al Señor. También leíamos el capítulo número 12 de Jueces, y ahí vemos un conflicto interno que se da entre Jefté, y cuando ya venció a los amonitas, se ve básicamente nuevamente Efraín viene y le dice: ¿por qué no nos invitaste a la guerra? Ya cuando estaba la victoria, ¿verdad? Entonces ellos se manifiestan y le hablan de una manera muy despectiva y querían matarlo. A mí me impresionó porque digo, en vez de alegrarse que Dios había levantado una persona con valor, un guerrero para defender a todas las tribus, se enojan y le dicen: ¿por qué no nos invitaste a la guerra?
¿Por qué no nos llevaste? Entonces se manifiesta en sus palabras la envidia, el orgullo que había en sus corazones. Y Jefté les dice que básicamente que él los había mandado a llamar, pero que ellos no se presentaron. Esto trae un conflicto tan grande entre Jefté y la tribu de Efraín que lucharon básicamente. Esa disputa se hizo a gran escala, se hizo una guerra civil entre los efraimitas, serían, ¿verdad? Porque es de la tribu de Efraín, efraimitas, y entre los galaditas, que son los de Galad, de Gad. Y básicamente, hermanos amados, aquí trae una gran pérdida. Qué triste ver, ¿verdad? Que entre la misma familia se estaban matando. Dice la Biblia que perecieron alrededor de unos 42,000 efraimitas son ejecutados. Y esto trae un conflicto grande en el tiempo, básicamente, y el tiempo que duró Jefté como gobernador en Israel fueron 7 años. Vemos luego que en el capítulo 12 rápidamente se habla de otros líderes, de otros jueces, de Isam. Solo se menciona básicamente que tuvo 30 hijos y 30 hijas. Fue fructífero, gracias al Señor. Gobernó nada más unos 7 años, dice la palabra. Se habla también de Elón, que juzgó por 10 años. Y luego de Abdón, que tuvo 40 hijos y 30 nietos y gobernó por 7 años. Fueron básicamente periodos cortos, ¿verdad? Que gobernaron. Pero esto también nos denota la misericordia del Señor, que siempre tenía cuidado de él estar pendiente de su pueblo y mandarles jueces libertadores que les auxiliaran de su parte. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 13 y 14 de Jueces. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es el título Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Maona, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer cuando ella estaba en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo: Mira, que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte
y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a, a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y aquel ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque conoció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecérsele a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que aquel era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Capítulo 14. Sansón y la mujer filistea de Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león, y he aquí que en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en su mano, se fue comiendo por el camino, el cual alcanzó su padre y a su madre. Y les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que lo había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo banquete, porque así lo solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo los propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaréis, descifraréis, y os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma.
para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma porque propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete. Mas al séptimo día se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los hijos de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa es más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haceres con mi novia, si no haraseis con mi novia, nunca hubiere descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos les dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Gloria a Dios. Hasta ahí llegamos con la lectura del Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 24 y vamos a revisar con la ayuda del Espíritu Santo que leímos ayer. Recordemos que leímos en el capítulo número 23 la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Recordemos que estaba en Jerusalén y la población estaba enardecida, quería matar a Pablo. Pero Pablo proclama su inocencia y su buena conciencia ante el consejo. Al verse que estaba ante los fariseos y los saduceos, Pablo utiliza algo muy importante para generar entre ellos una división. Y él se aferra y empieza a hablar acerca del tema de la resurrección para dividirlos, salvándose así de una condena que iba a ser inmediata, porque unos creían que no existía resurrección y los otros decían que sí existía resurrección. Otros creían en los ángeles, otros no. Entonces él empieza a hablarles de una manera con mucha sabiduría para poder enfrentarles y hacer este tipo de maniobra para poderse defender. Pero se enfrenta con Ananías y él le ordena que le golpeen. Ananías, el sumo sacerdote, tras él ordena que golpeen a Pablo y Pablo le responde y le dice una frase que es una pared blanqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba actuando con hipocresía. Básicamente similar a decirle que era un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Y le hace básicamente que él es un aplicador de justicia y que él mismo está violando la ley. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a Levítico 19:5, que ambos eran conocedores de la ley de Moisés, dice la palabra en Levítico 19:5, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, Ananías aparentaba ser justo, ser obviamente un sacerdote religioso, pero corrupto por dentro. Y a Pablo todavía no se le había hecho un juicio y él estaba ya ordenando pues golpearlo, ¿verdad? Pero el Señor en su gran misericordia se le aparece en la noche a Pablo para consolarlo y le asegura que así como ha sido testigo de su nombre en Jerusalén, tiene que hacerlo también en Roma. Él iba a preservar su vida a pesar de todo lo que estaba aconteciendo y lo que todavía faltaba, porque resulta que leímos que 40 hombres judíos hacen juramento bajo muerte de no comer ni beber nada hasta haber muerto a Pablo. Ellos estaban planificando una emboscada. Entonces, gracias a Dios, el sobrino de Pablo descubre este plan y lo comunica al tribuno romano. Y el tribuno romano se organiza para que esto no acontezca.
sino que hace un grupo, ¿verdad? Reúne a un grupo militar, un contingente fuerte para ser trasladado Pablo a Cesarea bajo la protección del gobernador Félix. Entonces vemos la respuesta de la autoridad romana, el comandante Claudio de Licias, al conocer que la ciudadanía también de Pablo, porque Pablo era también ciudadano romano, él actúa rápidamente para protegerlo. Qué bueno es el Señor que utilizó estos medios para que Pablo pudiera salir de todo esto con vida, porque tenía todavía Dios propósito de llevarlo a Roma para que allá le fuere testigo también y pudiera compartir la buena nueva de salvación. Ahora vamos a leer el capítulo número 24 y básicamente se trata acerca de la defensa de Pablo ante Félix. Gloria a Dios. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores a que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde que hace muchos años eres juez de esta nación y con buen ánimo haré mi defensa. Como tú pues cercioraste, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron imputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en las ciudades, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino de ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual en ellos también abriga, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba con ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra ti tienen algo. O digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos con la lectura de este día. Que el Señor nos bendiga y nos continúe dando las fuerzas, el ánimo y la sed de su palabra para poder seguir perseverando en la lectura día con día. Bendito Dios, agradecemos al Señor sus bondades, sus misericordias. Amados hermanos, sigamos adelante, que Dios me los bendiga y me los fortalezca siempre. Sigamos buscando de la presencia y de la palabra del Señor.